Vamos a grabar el tema 31 sobre psicología del aprendizaje. Es el tema 3 del módulo 5 y empezaremos viendo que la psicología del aprendizaje, en este tema, los aspectos más relevantes que hay que abordar en el temario son las formas de aprendizaje, las principales teorías que lo explican, las variables y procesos implicados en el aprendizaje y la modificación de conducta en contextos socioeducativos. El asociacionismo, como corriente psicológica, tiene su origen en la filosofía griega y se caracteriza por asumir que los elementos del pensamiento están relacionados entre sí por simples reglas de conexión. Aristóteles estableció tres principios de asociación: la semejanza, el contraste y la frecuencia contigua de ideas. Los empiristas británicos defendían que la única fuente de información acerca del mundo procede de la experiencia sensorial y que la mente se va desarrollando a lo largo de la vida como resultado de la experiencia. Descartes había propuesto una distinción entre el conocimiento racional, el innato, exclusivo del hombre y procedente de Dios, y la estructura mecánica biológica que lo separaba del comportamiento irracional que comparten animales y hombre. Este dualismo cartesiano, mente estudiada por la introspección y cuerpo por la ciencia natural, es esta división, el dualismo cartesiano típico de Descartes. La escuela reflexológica rusa hizo que el concepto de arco reflejo, que ya había sido ampliamente aceptado, se incorporase de forma definitiva en la psicología experimental. Sechenov afirmó que la causa inicial de toda conducta radica siempre no en el pensamiento, sino en la estimulación sensorial externa. La teoría de adquisición de reflejos de Pavlov recupera el principio de asociación por contigüidad y sus estudios dieron lugar a la forma de aprendizaje denominada condicionamiento clásico o pavloviano. La teoría de la evolución de Darwin desarrolló la explicación sobre la evolución de las especies basada en la selección natural y estableció el origen único de las especies, entendiendo las conductas del hombre como un elemento importante para el cambio evolutivo. Estas ideas de Darwin estuvieron muy presentes en los pioneros de la ciencia del aprendizaje, la motivación y la cognición animal. Además, Darwin formuló una teoría de control externo donde el ambiente constituye el primer mecanismo evolutivo. Años más tarde, Skinner señalaba el ambiente como factor determinante de la conducta. Fue también fundamental en el desarrollo del funcionalismo. Los fundadores de la psicología en el siglo XIX entendían los fenómenos mentales en base a unidades discretas o corpúsculos como las ideas, las sensaciones, los estímulos y las respuestas que interaccionaban entre sí por colisión como lo harían unas bolas de billar. Esto es el funcionalismo y dio lugar a establecer la contigüidad como principio explicativo fundamental. Si dos eventos sucedían repetidamente en contigüidad, se formaría una asociación entre ellos estímulo-respuesta. Según la ley del efecto de Thorndike, la fuerza de la asociación estímulo-respuesta no depende de los principios asociacionistas clásicos, sino que dependen de la propia consecuencia de la acción. Esta es la base del condicionamiento instrumental u operante. Watson se considera el fundador del conductismo, en el que la psicología tal como la ve el conductista es una rama de las ciencias naturales objetiva y experimental. Sus metas teóricas son la predicción y el control de la conducta. El tipo de explicación ofrecida por el conductismo se debe en gran medida al pensamiento de Morgan, quien defendía la idea de que en ningún caso debemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior, si puede interpretarse como resultado del ejercicio de una facultad menos elevada en la escala psicológica. El positivismo filosófico también influyó mucho en Watson al establecer que la ciencia solo puede construirse con hechos observables. Hull utilizó en los años 40 los principios de asociacionismo estímulo-respuesta para, introduciendo así el concepto de motivación en la teoría de la conducta, introducir posteriormente el concepto de incentivo y dar cuenta de algunos resultados experimentales incompatibles con su teoría anterior. La ejecución conductual dependería de la fuerza del hábito, del nivel del impulso y del valor del incentivo. Tolman se diferencia sobre la función de los reforzadores. Para él, los reforzadores no actúan directamente para establecer o fortalecer una conexión estímulo-respuesta, como pensaba Hull, sino que la conducta estaba determinada por eventos internos como expectativas y demandas, de eventos que no son directamente observables. El concepto de propósito constituye un constructo hipotético para poder explicar los cambios en la conducta y que se considera como variable intermedia por situarse entre los estímulos y las respuestas. Skinner es el último de los grandes de la psicología experimental y un temprano disidente de la teoría del estímulo-respuesta. Definió la conducta voluntaria por presentarse sin la intervención de un estímulo antecedente observable y la denominó operante libre.
Distingue entre las respuestas elicitadas o respondientes, las respuestas emitidas u operantes. Skinner sostiene que la conducta se mantiene por sus consecuencias ambientales, aun cuando parezca que persigue un fin concreto. Las respuestas, según Skinner, deben ser consideradas como clases-concepto. Un mismo cambio del ambiente, como presionar la tecla, puede ser realizado por el animal de muy diversas maneras, constituyendo todas ellas una misma clase funcional. La unidad funcional del análisis de la conducta la constituye la relación entre una clase de movimientos de un organismo y una clase de acontecimientos ambientales. Permitió desarrollar explicaciones seleccionistas de la conducta. Los seleccionistas asignan un papel central a los patrones de variación que cambian a lo largo del tiempo en respuesta a los patrones de variación con éxito. Un patrón dentro de una población conductual, categoría funcional, no puede ser evaluado en un punto en el tiempo, sino solo sobre una muestra amplia, patrones ampliados de eventos. El trabajo de Staddon y Simmelhack demostró que el reforzamiento actúa a través de principios de selección y variación. Y Bernstein postuló la ley de la igualación para explicar la conducta de elección. Raslin distingue causas eficientes y causas finales, y Pepper distinguió entre mecanicismo y contextualismo. Bien, seguimos y podemos destacar, en este caso, distintos parámetros en la conducta que a la hora de valorar tendremos que tener en cuenta. Es decir, entramos en el terreno de las variables. El número o variedad de conductas, la intensidad, la frecuencia y la duración. Explicamos ahora brevemente cada una de ellas. El número o variedad de conductas. Cuando María no quiere ir al cole, esta conducta se manifiesta a través de una serie de conductas como llorar, patalear, gritar. La intensidad sería cuando grita el niño o la cantidad de comida, cuánto grita el niño o la cantidad de comida que toma. Frecuencia indica el número de veces que el niño realiza la conducta en un tiempo determinado, por ejemplo, cuántas veces llora al día. Duración indica el tiempo que dura esa conducta, cuánto tiempo tarda, por ejemplo, el niño en levantarse de la cama. El análisis función de la conducta, entendemos por este análisis la identificación de las variables antecedentes y consecuentes que controlan la conducta y el establecimiento de las relaciones entre esas variables y dicha conducta. La forma habitual de proceder consiste en disponer de información relevante acerca de los consecuentes, las conductas y los antecedentes, teniendo en cuenta el ambiente y el propio organismo. Las variables del organismo hacen referencia a los determinantes biológicos en los que se incluyen los factores hereditarios, así como los factores prenatales y perinatales, englobando entre otros enfermedades, estados de derivación, fatiga o estados por la ingestión de drogas, ¿vale? Factores hereditarios, prenatales y perinatales, englobando entre otros también las enfermedades, los estados de derivación, fatiga o estados por la ingestión de drogas. Otro enfoque es para la determinación de variables de la conducta, es la entrevista, que es el instrumento más extendido empleado dentro del campo de la evaluación psicológica. Su objetivo fundamental va a ser la descripción de la conducta de los sujetos y de las condiciones situacionales que rodean dicha conducta, así como la relación entre dichas situaciones y conducta. Nos permite valorar, por tanto, la existencia, la cualidad y la magnitud de un problema desde el enfoque conductual del funcionamiento humano. Además, para poder valorar adecuadamente los diversos comportamientos, se ha de lograr una descripción lo más exacta posible de los mismos y se necesitará conocer con precisión sus parámetros de frecuencia, intensidad y duración en relación con las distintas situaciones en las que ocurren. Para detectar un problema recabaremos información acerca de situaciones anteriores y posteriores y su propia historia, momento de aparición, circunstancia de aparición, desarrollo y curso. ¿Vale? Situaciones anteriores y posteriores, momento de aparición, circunstancias de la aparición, el desarrollo y el curso del problema. Condicionamiento clásico o asociativo. Según este tenemos los estímulos, condicionamiento clásico apetitivo, excitatorio, por ejemplo la luz, la comida, o el aversivo, excitatorio, la luz, una descarga eléctrica. El condicionamiento clásico apetitivo inhibitorio, una señal de que algo bueno no está disponible. Y el condicionamiento clásico aversivo inhibitorio es la señal de que algo malo no va a suceder. Condicionamiento operante, tenemos el condicionamiento operante apetitivo en el refuerzo positivo, en el que la conducta provoca consecuencias positivas, ¿vale?
El aversivo es un castigo positivo en el que la conducta provoca consecuencias negativas. Y luego el apetitivo negativo, hay un entrenamiento de omisión o castigo negativo. La conducta provoca la omisión de algo bueno. Un reforzamiento diferencial de otras conductas, ¿vale? Y esto influye en la conducta. Y en el aspecto aversivo, el reforzamiento negativo. La conducta provoca la omisión de algo malo, un entrenamiento de escape y evitación, ¿vale? Tenemos condición operante positivo y negativo. Vale, el condicionamiento clásico y sus aplicaciones en el contexto educativo. Entre las implicaciones más representativas en la educación a partir de la propuesta del condicionamiento clásico se destacan: 1, que es un medio para generar hábitos de conducta; 2, que es potenciador de la generalización de los aprendizajes; 3, que el manejo de ciertas patologías escolares, ansiedad, fobias, etc., es adecuado; y el conexionismo y sus aplicaciones en el contexto educativo. La aplicación en el contexto educativo a partir de la teoría de Thorndike se define de acuerdo con Jaraba como la capacidad de aprendizaje depende del número de conexiones y su disponibilidad. La repetición de situaciones, la práctica, no modifica por sí sola las conexiones a menos que dichas conexiones se recompensen. La comprensión depende de hábitos anteriores. Cuando las situaciones se comprenden de inmediato es que se produce una transferencia o una asimilación. La transferencia es la reacción a las situaciones nuevas en la que se beneficia en parte porque son parecidas a antiguas situaciones y también por un principio de analogía descrito como asimilación. Olvido. Sigue sosteniéndose a grandes rasgos la ley del desuso, según la cual el olvido sobreviene con la falta de práctica. El condicionamiento operante y sus aplicaciones en el contexto educativo. El condicionamiento operante ha hecho significativas aportaciones en el ámbito educativo, aparte de que el conductismo aplicado a la educación ha constituido una sólida tradición dentro de la psicología educacional. Dentro de esas se pueden encontrar el uso de los reforzadores, por ejemplo, el uso de los reforzadores positivos, tales como están golosinas, premios, certificados, diplomas. En los tipos de reforzadores sustitutos se pueden emplear recompensas como tiempo libre, rompecabezas, lectura libre, y como recompensas sociales pueden ser elogios y los reconocimientos. En el sentido de los reforzadores negativos se puede evidenciar de la siguiente forma en el contexto educativo: los estudiantes se han comportado bien y realizaron con éxito sus actividades asignadas para el día y la docente al observar esta conducta les dice que no dejará tarea para el día de mañana. Los castigos se pueden evidenciar, por ejemplo, en la pérdida de privilegios, tales como no sentarse donde se deseaba, ni trabajar con los amigos, o que tengan que realizar trabajo adicional, tarea en casa, abdominales, lagartijas, etc. Los conductistas sostienen que la educación es uno de los recursos que emplea la sociedad para controlar la conducta humana, y la escuela como tal tiene dos funciones esenciales: transmitir los valores y patrones culturales e innovar los mismos en las instituciones escolares actuales. Un maestro eficaz debe de ser capaz de manejar hábilmente los recursos tecnológicos conductuales de este enfoque: los principios, los procedimientos, los programas conductuales, las tareas, las actividades y los estímulos, para lograr con éxito niveles de eficiencia en su enseñanza y sobre todo en el aprendizaje de sus estudiantes. Dentro de los principios debe manejar especialmente los referidos al reforzamiento positivo y evitar en la medida de lo posible los basados en el castigo. La teoría cognitiva y sus aplicaciones en el contexto educativo. Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son: 1, que los objetivos pedagógicos deben estar centrados en el niño a partir de las actividades del estudiante; 2, que los contenidos no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural; 3, que el principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de descubrimiento; 4, que el aprendizaje es un proceso constructivo interno, que el aprendizaje depende, 5, del nivel de desarrollo del individuo; 6, que el aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva; 7, que en el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones cognitivas; 8, que la interacción social favorece el aprendizaje; 9, que la experiencia física supone una forma de conciencia de la realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje; y 10, que las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de forma que se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento. El condicionamiento operante y sus aplicaciones en el contexto educativo. La aplicación de la teoría social cognitiva en el ámbito educativo se puede encontrar de la siguiente forma: el profesor actúa como agente modelador para el estudiante, donde sus conductas podrían ser determinantes para
para el estudiante. Sus compañeros de clase de igual forma actúan como agentes moderadores para el niño. Si bien cierto, sus compañeros aprenden de forma particular y también desde su contexto familiar, esto podría bien fortalecer o disminuir una conducta. El contexto donde se desenvuelve el menor o sus pares pueden bien influenciar en su desarrollo e ideales. A partir de esta teoría se podría explicar tendencias actuales como el bullying o el cutting, donde los estudiantes al evidenciar o al observar ciertas problemáticas o ver el resultado de estas acciones sin que exista un regulador se puede ver influenciado para que éste realice la acción. Conclusiones. Luego de realizar una revisión teórica de los conceptos y aporte de cada teoría y conocer sus aplicaciones en el contexto educativo, se puede concluir que se han desarrollado diversas teorías en busca de la comprensión y manejo de los contextos educativos, que cada una de las teorías del aprendizaje, la teoría cognitiva, la teoría social cognitiva hicieron importantes aportes en el ámbito educativo y que estas teorías, si bien es cierto que han realizado importantes aportes, hoy por hoy se evidencia la necesidad de que éstas sean actualizadas o modificadas debido a que el contexto y las condiciones son diferentes y el desarrollo de los niños se ha acelerado. Vale, pues